días a todos y a todas. La charla se titulaba La reforma laboral, la concepción de la fuerza de trabajo en el neoliberalismo. Creemos en la militancia y en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la promoción de la fuerza del trabajo. Si hay algo que se contrapone a lo que nosotros somos, es el neoliberalismo, la economía del mercado. A pesar de que nosotros tenemos una situación acá en el Congreso de la Nación donde somos privilegiados en muchos sentidos, y además tuvimos a Norberto Di Próspero, que estos 4 años puso el pecho para defender las fuentes laborales. Pero hay cosas que nosotros no pudimos escapar, que tienen que ver con una realidad más macro, que tiene que ver con la economía. La verdad es que es muy difícil estar bien en un océano donde la mayoría de los argentinos están a la deriva. Sí quería hacer alguna mención a algunas cuestiones de género, porque soy la única mujer de este panel que de por sí siempre está más desfavorecido, porque siempre tenemos mayores niveles de desocupación, de precariedad laboral. Las mujeres cobramos un promedio de 27% menos que los hombres. Y además muchas de estas mujeres que trabajan por un sueldo menor que el que perciben los hombres, después vuelven a su casa y tienen otro trabajo que tiene que ver con cuidar a los hijos, con hacer la comida. Haciendo esta pequeña mención y reivindicando las cuestiones y la lucha de nuestro género, ahora sí, es un orgullo tener a estos invitados hoy acá, es un orgullo ser del gremio que conduce Norberto Di Próspero. La verdad es que cuando se concibió, cuando se pensó esta actividad, fue bastante antes de tener los resultados del domingo. Y estaba pensada de otra manera, me parece. Cambió sustancialmente. Y para mí es un orgullo poder tener mi primera reunión pública, mi primer acto, mis primeras expresiones y palabras después del domingo en una casa de los trabajadores, junto a los trabajadores y los trabajadores legislativos, porque en gran parte nuestro proyecto político se basa y tiene eje en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Para nosotros el salario es el sustento de las familias. Para nosotros el salario es una herramienta para vivir dignamente. Y por lo tanto el salario hay que subirlo por una cuestión de justicia social, porque es una herramienta macroeconómica para desarrollar a nuestro país, para desarrollar la economía, a que funcione todo. Porque cuando los trabajadores, los jubilados, los jóvenes, a los niños, el Estado promueve que tengan plata en el bolsillo, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y las jubiladas con la plata van a la panadería, a la carnicería, a comprarse unos ladrillos para ampliar la casa, y eso motoriza la economía, mejora el comercio, mejoran los pequeños empresarios, demandan más producción, y cuando se necesita producir más, ¿qué necesitan los industriales, los empresarios grandes? Más trabajadores. Crece el trabajo, cuando hay más empleo, crece el salario. Para nosotros el trabajo es el medio de sustento de las personas, pero también es una actividad a través de la cual se realizan las personas. Y en el trabajo tiene que haber dignidad. La ley dice que el salario se paga, la ley de contrato de trabajo, dentro del 4º día hábil del mes siguiente. ¿Qué pasa si dice, no, te pago el 15 y en cuota? ¿Va a reclamar, va a ir a la justicia por su derecho el trabajador en un contexto de miedo a perder el empleo? No, tiene mucho más sometimiento, y cuando el trabajador está sometido individualmente, también se debilitan las organizaciones sindicales. No te afilies a ningún sindicato si no te despido. ¿Qué hace el trabajador? Se debilitan todos los derechos cuando hay miedo a perder el trabajo. Y al revés, cuando hay pleno empleo, el trabajador no se deja llevar por delante. No me respetan los derechos, me busco otro trabajo. Y esa es la Argentina que nosotros queremos, donde se respeten los derechos laborales, pero por sobre todas las cosas donde los trabajadores se hagan respetar los derechos laborales y tengan la posibilidad de hacerse respetar. Esa es la dignidad del trabajo. Tenemos que ir a una reforma laboral para darle lugar a la política de cuidados, proponer normas creativamente para ir poco a poco generando igualdad de condiciones entre varones y mujeres en el trabajo. El de poner en marcha la economía otra vez en la Argentina, el desarrollo a través de la ciencia, la tecnología, la innovación, pero por sobre todas las cosas con una política económica
que proteja la industria nacional y el trabajo argentino. Primera actividad después de un domingo electoral, no hay nada mejor que estar en una asamblea de laburantes. Si nosotros no podemos explicar públicamente cuál es nuestro lugar en la economía, en la política, el proyecto se debilita. Porque sin producción, sin trabajo, no hay futuro para los trabajadores. Necesitamos generar trabajo. Y entonces hay que poder defender el tipo de sociedad en la que el trabajo tenga un lugar central. Si los trabajadores nos organizamos, apoyamos a nuestros gobiernos y nos movilizamos, estoy seguro que vamos a tener muchas conquistas más. Eso es lo que le va a dar estabilidad institucional a la República Argentina. Con respecto al tema de la mujer, a la legislación para equiparar a la mujer en muchos aspectos, yo estoy de acuerdo, ¿no?, que hay que legislarlo, pero tuve la suerte de participar de charlas con el precandidato y ahora candidato a presidente, y él decía que las leyes son necesarias, pero que cuando él asumió con esto, no hicieron muchas leyes, lo que eran decisiones políticas más que leyes. La decisión política de pagar la deuda, la decisión política de no depender del Fondo Monetario, la decisión política de bajar los cuadros como lo bajó en la ESMA, la decisión política. Nosotros en nuestro sindicato tomamos muchas decisiones políticas con lo que refiere a la igualdad de género. De hecho, más del 50% de la comisión directiva son mujeres. Tenemos 5 comisiones internas y 2 secretarias generales de la comisión interna son mujeres. Tenemos la Secretaría de la Juventud, y dentro de la Secretaría de la Juventud está el Frente de Género. Y hoy los empleados legislativos tenemos nuestro protocolo propio sobre violencia de género y violencia laboral. Gremializar el Congreso no fue fácil. Hoy se cumplió 100 años de la imprenta del Congreso. 100 años. La imprenta del Congreso en el año 2000 había sido cerrada. Cristina dijo, se cierra la imprenta del Congreso. Salieron todos los sectores de los 5 sectores que tiene el Congreso. El Congreso tiene la biblioteca, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la obra social y la imprenta. No la pudieron cerrar. Pero la formación gremial, cuando yo entré en el 84, fue la imprenta del Congreso. Porque los trabajadores de la imprenta del Congreso venían todos los sindicatos gráficos. Y de a poco nos fuimos gremializando. Yo siempre digo que los dirigentes somos circunstanciales, que lo que perdura es la institución. Que una institución fuerte es lo que nos da la posibilidad de poder defender los derechos de los trabajadores. Y cuanto más los trabajadores estén unidos, más fácil nosotros podemos defender sus derechos. Tuvimos paritaria en el año 2005, la primera paritaria. Ya vamos con 30 aumentos salariales de 2005 a la fecha. Esta ley dice que la paritaria son 5 representantes del gremio más representativo y con personalidad gremial. Cuando yo asumo, firmo el Ministerio de Trabajo y dejo participar en la paritaria un representante de ATE y un representante de UPC, que entre todos iba a ser mucho más fuerte y mucho más fácil defender los derechos de los trabajadores. Legalmente nos correspondía a nosotros, y si estaban 2 sindicatos como ATE y UPCN conjuntamente con nosotros defendiendo los derechos de los trabajadores legislativos, nos daba mucha más fuerza. Y dimos esa prioridad, resignamos 2 compañeros paritarios y hoy tenemos una relación excelente con la delegación de ATE y la delegación de UPCN, y los trabajadores legislativos están muchísimo mejor que cuando hace 10 o 12 años atrás.